Yo era heterosexual, convencida, madura, amiga de su padre desde hace décadas, hasta que Paloma me miró como nadie jamás me había mirado antes. Y en ese instante, lo supe. Ya no había vuelta atrás. Mi nombre es Carmen, 52 años de una vida que creía conocer completamente. Divorciada hace 8 años, sin hijos, una carrera sólida en arquitectura, un apartamento ordenado en el centro de Madrid y una rutina que me daba sensación de control. Era, o pensaba ser, una mujer resuelta, dueña de una sexualidad que nunca me había traído dudas. Siempre hombres, siempre certezas, siempre el camino conocido. Pero antes de contarles toda esta locura, díganme desde dónde están escuchando nuestras narraciones, pues es muy importante saber hasta dónde están llegando. Dejen su like y suscríbanse al canal, así YouTube entrega nuestro contenido a más personas, y tal vez haya mujeres necesitando esta fuerza. Y si no es mucho pedir, compartan esta narrativa con al menos 3 personas que disfrutarán de esta historia. Cuento con ustedes. Entonces vamos allá. Miguel es mi mejor amigo desde los 20 años. Nos conocimos en la universidad y nuestra amistad sobrevivió a noviazgos, matrimonios, divorcios y todas las tempestades que la vida adulta puede traer. Tuvo a Paloma joven, a los 23, y yo acompañé cada fase de su vida como una tía postiza. Vi sus primeros pasos, las rabietas de adolescente, la graduación del instituto y después la partida a la universidad en otra ciudad. Durante esos años, Paloma fue solo eso, la hija de mi mejor amigo, una niña dulce que se convirtió en una joven inteligente, alguien por quien sentía un cariño fraternal y absolutamente nada más. Mi sexualidad nunca fue una cuestión. Era una certeza tan sólida como mi edad o mi profesión. Conocía mis gustos, mis deseos, mis límites, o al menos creía conocerlos. Hasta que ella volvió de la universidad y todo lo que pensaba saber sobre mí misma se desmoronó en una sola noche. Era un viernes de marzo, cuando Miguel me llamó desbordante de alegría. Paloma se había graduado en periodismo y había vuelto a casa. Quería celebrar con una cena, solo nosotros 3, como en los viejos tiempos. Acepté sin dudar, curiosa por ver cómo estaba, si aún tenía esa sonrisa tímida de la adolescencia. Llegué a casa de Miguel puntualmente a las 7. La mesa estaba puesta con esmero. Había cocinado lasaña, mi plato favorito, y abierto una botella de vino tinto. Estábamos conversando en la cocina cuando oí pasos bajando la escalera, y entonces Paloma entró en la sala. Ya no era la niña que había partido 4 años antes. Frente a mí estaba una mujer de 24 años, alta, cabello castaño cortado en un long bob que enmarcaba el rostro con elegancia natural. Llevaba una blusa negra de cuello alto y unos vaqueros que realzaban sus curvas. Pero no fue su apariencia lo que me pilló desprevenida. Fue la forma en que me miró. Sus ojos oscuros me escanearon de arriba abajo, despacio, como si estuviera viendo algo que había buscado durante mucho tiempo. No era la mirada cariñosa de la niña que conocía. Era la mirada de una mujer que sabía exactamente lo que quería, y por lo que percibí en el calor que subió por mi cuello, lo que ella quería era yo. Cuando se acercó para saludarme, sentí algo que nunca había experimentado. Una electricidad que comenzó en la punta de los dedos cuando nos tocamos, y se extendió por todo mi cuerpo. Mi nombre en su boca sonó diferente, cargado de significados que no lograba descifrar, pero que mi cuerpo reconocía instintivamente. Durante la cena, fingí normalidad. Pregunté sobre la universidad, sobre los planes, sobre los amigos, pero había una corriente eléctrica pasando entre nosotras que hacía que cada palabra sonara como un doble sentido, cada mirada se transformara en una promesa no dicha. Miguel contaba historias divertidas y nosotras reíamos, pero yo sentía que participaba en 2 conversaciones simultáneas, la que él escuchaba y la que ocurría solo entre nuestras miradas. Cuando Paloma comentó que yo no había cambiado nada, que estaba exactamente como siempre había pensado en mí, sentí mi corazón acelerarse. Siempre había pensado en mí. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo había pensado en mí durante esos años? ¿Y por qué la respuesta a esas preguntas me excitaba tanto? Me fui esa noche completamente desconcertada, con las manos temblando en el volante, tratando de procesar lo que había pasado. Pero en el fondo, una parte primitiva de mí ya lo sabía. Mi vida había cambiado para siempre. En los días siguientes, traté de convencerme de que estaba exagerando. Era imposible. Paloma era la hija de Miguel, una niña a la que había visto crecer. Yo era heterosexual,
52 años, una mujer hecha que nunca había sentido atracción alguna por mujeres. Aquello debía ser impresión mía, una interpretación equivocada de un comportamiento que era solo cariño. Pero entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en ella? Me sorprendía recordando cada detalle obsesivamente, la forma en que sus labios se curvaban cuando me sonreía, el modo en que dijo mi nombre, como si fuera una palabra sagrada, la sensación de sus dedos tocando los míos, un toque que duró segundos, pero que sentía horas después, la mirada intensa que parecía leer no solo mi alma, sino deseos que ni yo sabía que existían. Traté de racionalizar. Tal vez fuera la soledad. Hacía meses que no me relacionaba con nadie. Tal vez fuera la edad, alguna crisis de mediana edad haciéndome imaginar cosas. Cualquier cosa menos la verdad que mi cuerpo ya sabía. Pero mi mente se negaba a aceptar. Estaba siendo despertada a algo completamente nuevo. Por la noche, sola en mi apartamento, me sorprendía pensando en ella de formas que me asustaban. Imaginaba cómo sería tocar su cabello, sentir su piel, descubrir si sus labios eran tan suaves como parecían. Pensamientos que me dejaban inquieta, culpable, pero también más viva de lo que me había sentido en años. Miguel me llamó el martes siguiente. Paloma quería invitarme a tomar café, solo nosotras dos. Él pensó que era una idea adorable. Las dos mujeres más importantes de su vida haciéndose amigas de verdad. La ironía me golpeó como una bofetada. Si supiera los pensamientos que tenía sobre su hija. Mi primera reacción fue negarme, inventar una excusa sobre trabajo. Pero cuando Paloma tomó el teléfono y pidió personalmente, su voz suave y cargada de promesas que no sabía cómo cumplir, cedí, como una polilla atraída por la luz, aun sabiendo que podría quemarme. El encuentro tuvo lugar en un café pequeño y acogedor que frecuentaba desde hacía años, pero ese día parecía un territorio desconocido. Llegué 10 minutos tarde, adrede, tratando de ganar tiempo para controlar mis nervios. Paloma ya estaba allí, sentada en una mesa del rincón, mirando el móvil con naturalidad que contrastaba con mi estado de agitación. Llevaba un vestido azul marino que realzaba sus ojos, y cuando se levantó para saludarme, sentí su perfume, algo floral y sofisticado que se pegó a mi memoria y que llevaría conmigo durante los próximos días como un recuerdo físico de su presencia. Conversamos sobre cosas banales al principio, mi trabajo, sus planes para encontrar empleo en periodismo, lugares que había conocido durante la universidad, pero había algo en la forma como prestaba atención a cada palabra mía, como si estuviera memorizando no solo lo que decía, sino cómo lo decía, los gestos que acompañaban mis frases, las pausas entre un tema y otro. Gradualmente, la conversación fue cambiando de tono. Comenzó a hacer observaciones sobre mí, que eran demasiado íntimas para una charla casual. Cómo me tocaba el cabello cuando estaba nerviosa. Cómo mi voz se volvía más grave cuando me sentía incómoda. Cómo mis ojos se desviaban cuando me miraba muy directamente. El momento decisivo llegó cuando se inclinó ligeramente hacia adelante y comentó que parecía tensa, que estaba diferente desde la cena, como si tuviera miedo de ella. La observación me impactó porque era verdad. Tenía miedo de lo que sentía, de lo que ella despertaba en mí, del territorio desconocido que se abría ante mí. Cuando traté de negarlo, insistió con una suavidad implacable que me desarmó completamente. Habló sobre cómo todas las mujeres se preguntan sobre besar a otras mujeres, sobre curiosidad, sobre cosas normales, pero la forma como hablaba, la mirada que me dirigía, dejaba claro que no estábamos hablando de curiosidad abstracta. Estábamos hablando de mí, de ella, de nosotras. Mi reacción fue huir, literalmente. Me levanté bruscamente, murmurando sobre compromisos, pero ella agarró mi mano antes de que pudiera coger el bolso. Sus dedos eran cálidos, suaves, y el toque envió ondas de choque por mi brazo. Pidió que no huyera de ella, pero yo ya estaba huyendo. De ella, de mí, de la verdad que se volvía más evidente cada segundo que pasábamos juntas. Salí del café con las piernas bamboleantes y una certeza aterradora. No importaba cuánto corriera, no lograría escapar de lo que había sido despertado en mí. Durante las 2 semanas siguientes, traté desesperadamente de retomar mi vida normal. Evité cualquier situación que pudiera ponerme en presencia de Paloma. Rechacé invitaciones de Miguel con excusas cada vez más elaboradas. Cambié mi rutina. Evité los lugares donde sabía que podría encontrarla. Pero ella no se rindió. Paloma comenzó a aparecer en mis lugares.
en el supermercado donde hacía compras, eligiendo frutas en la sección al lado de la mía, en el banco donde tenía cuenta, esperando en la cola detrás de mí, en la librería que visitaba los sábados, hojeando un libro en el estante vecino. Nunca se acercaba directamente. Nunca forzaba una conversación. Solo sonreía desde lejos y saludaba, como si fueran coincidencias casuales. Pero yo sabía que no lo eran. Y lo peor, cada vez que la veía, mi cuerpo reaccionaba como si tuviera voluntad propia. Sentía calor subiendo por el cuello, nerviosismo en las manos, agitación en el pecho que no lograba explicar racionalmente. Mi corazón se disparaba, mi respiración se volvía irregular y sentía una necesidad desesperada de huir y al mismo tiempo de acercarme. Por la noche, sola en mi apartamento, me sorprendía pensando en ella obsesivamente, en el modo que sonreía solo para mí, en la voz ronca cuando dijo mi nombre en esa primera cena, en la pregunta que había hecho en el café y que resonaba en mi cabeza todas las noches. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería besar a una mujer? La respuesta era sí. Desde ese día, me preguntaba eso constantemente. Específicamente, ¿cómo sería besarla a ella? ¿Cómo sería sentir sus labios en los míos, sus manos en mi rostro, su cuerpo contra el mío? Pensamientos que me dejaban inquieta, culpable, pero también increíblemente excitada. Comencé a tener sueños con ella, sueños tan vívidos que despertaba confundida, con el corazón latiendo fuerte y una sensación de pérdida por no ser reales. Sueños en los que me besaba, me tocaba, susurraba cosas en mi oído que me hacían temblar. Despertaba húmeda y desesperada, sin lograr entender qué me estaba pasando. Era una mujer de 52 años, heterosexual, que nunca había cuestionado su sexualidad, y allí estaba yo, fantaseando con la hija de mi mejor amigo, una niña a la que había visto crecer. La culpa era abrumadora, pero no lograba parar. Era como si Paloma hubiera desbloqueado una puerta dentro de mí que no sabía que existía. La situación se volvió insostenible un jueves por la noche. Salía de una reunión de trabajo, exhausta después de un día particularmente difícil, cuando la encontré apoyada en mi coche en el aparcamiento, como si me estuviera esperando, como si supiera exactamente dónde estaría y cuándo. Llevaba una chaqueta de cuero negra y vaqueros, cabello suelto ondeando con el viento nocturno. Estaba hermosísima y peligrosa, como una tentación materializada en mi camino. Mi corazón comenzó a latir descompasado antes de que llegara lo suficientemente cerca para ver sus ojos. La conversación que siguió fue un enfrentamiento disfrazado de cortesía. Ella cuestionó por qué la estaba evitando, y yo mentí sobre trabajo y compromisos. Ella afirmó que estaba huyendo por miedo de lo que sentía, y yo negué con vehemencia que sonaba falsa incluso para mí. Era un juego del gato y el ratón, pero no tenía certeza de quién era quién. Y entonces dijo algo que lo cambió todo, que yo era la mujer de sus sueños desde que tenía 16 años. 16 años. 8 años atrás, cuando yo pensaba que solo estaba siendo una buena amiga de la familia, acompañando el crecimiento de una adolescente, ella ya me miraba de forma completamente diferente. Ya me deseaba de una manera que ni lograba imaginar. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Traté de protestar, mantener alguna apariencia de cordura, pero ella se acercó más, invadiendo completamente mi espacio personal. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el perfume familiar que ahora se había vuelto una tortura. Cuando levantó la mano y tocó mi rostro, sentí mi piel arder bajo sus dedos. Mi cuerpo estaba reaccionando independientemente de mi voluntad, temblando, vibrando como una cuerda de guitarra tocada con fuerza. Ella lo notó. Era imposible no notarlo. Y comentó sobre eso con satisfacción que me dejó aún más vulnerable. Y entonces preguntó por qué me hacía aquello a mí misma. ¿Por qué luchaba contra algo que era tan obvio para ella como mi propia respiración? Habló sobre cómo había pasado años pensando en mí, cómo cada hombre que había besado tenía mis ojos, cómo había vuelto de la universidad solo para verme. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, se inclinó y me besó. El mundo se detuvo. No fue un beso vacilante o exploratorio. Fue un beso de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo, de quien había imaginado ese momento 1000 veces y no iba a desperdiciarlo. Sus labios eran más suaves de lo que había imaginado en mis sueños más secretos, y cuando profundizó el beso,
Sentí todo mi cuerpo rendirse a una sensación completamente nueva. No era como besar a un hombre. Era diferente, más suave, más intenso, más correcto. Como si una pieza que ni sabía que faltaba finalmente hubiera encontrado su lugar. Sus labios conocían los míos de forma imposible. Sus manos en mi rostro me sostenían como si fuera algo precioso y frágil. Cuando finalmente se alejó, yo estaba temblando incontrolablemente, no de frío o miedo, sino de una necesidad tan intensa que me asustó. Quería tirar de ella de vuelta. Quería sentir sus labios en los míos nuevamente. Quería descubrir dónde más podría tocarme para despertar esas sensaciones que ni sabía que existían en mí. Pero la realidad volvió como una ola fría. El aparcamiento, la oficina, la posibilidad de que alguien nos viera, y más que todo, la conciencia de lo que había pasado. Había besado a la hija de mi mejor amigo, una mujer. A los 52 años, había descubierto que todo lo que pensaba saber sobre mí misma estaba equivocado. Murmuré algo sobre que aquello era un error, sobre que estábamos locas, pero ella no pareció afectada por mi crisis. Solo sonrió. Una sonrisa que era parte triunfo, parte ternura, y dijo que me daría tiempo para procesar, que estaría esperando cuando estuviera lista para dejar de huir de mí misma. Y entonces se fue, dejándome sola en el aparcamiento con el sabor de ella aún en mis labios y la certeza aterradora de que mi vida nunca más sería la misma. Los días que siguieron al beso fueron un infierno de confusión y negación. Traté de convencerme de que había sido un momento de debilidad, un desliz sin significado que podía olvidar y seguir adelante. Pero mi cuerpo no colaboraba con esa narrativa. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus labios en los míos. Cada vez que tocaba mi propio rostro, recordaba sus manos sosteniéndome con tanta certeza. Evité a Miguel completamente. Cuando llamaba, no contestaba. Cuando mandaba mensajes, respondía con monosílabos horas después. Sabía que estaba extrañando mi comportamiento, pero no lograba fingir normalidad. ¿Cómo lo miraría sabiendo que había besado a su hija? ¿Cómo fingiría que nada había cambiado cuando todo había cambiado? Cambié mi rutina completamente. Pasé a hacer compras en otros lugares, a frecuentar otros cafés, a evitar cualquier sitio donde pudiera encontrar a Paloma. Era como si estuviera huyendo de mi propia ciudad, de mi propia vida, pero no lograba huir de mis pensamientos. Por la noche, acostada en la cama, me sorprendía tocando mis propios labios, tratando de recrear la sensación del beso. Era patético y desesperado, pero no podía parar. Mi cuerpo había probado algo que no sabía que deseaba y ahora clamaba por más. Comencé a investigar en Internet sobre sexualidad tardía, sobre mujeres que descubren atracción por otras mujeres después de los 50. Leí historias de otras personas que habían pasado por la misma confusión, pero nada parecía aplicarse exactamente a mi situación, porque no era solo sobre descubrir que podría sentir atracción por mujeres. Era sobre descubrir que sentía una atracción específica, arrolladora, por una mujer específica, Paloma. Acosé sus redes sociales como una adolescente desesperada. Analizaba cada foto, cada comentario, cada like, tratando de entender quién era realmente, más allá de la niña que pensaba conocer. Y lo que descubrí me confundió aún más. Era inteligente, articulada, tenía opiniones fuertes sobre arte y política. Era una mujer hecha, no la niña de mis recuerdos. Y era hermosísima. Cada foto me dejaba más inquieta, más consciente de que la deseaba de una forma que iba mucho más allá del cariño fraternal. Sentí celos de las personas que comentaban sus fotos, principalmente cuando veía hombres coqueteando o mujeres siendo muy cercanas. Era un sentimiento irracional y posesivo que me asustaba. ¿Qué derecho tenía de sentir celos? ¿Qué derecho tenía de desear a alguien a quien debería ver como una sobrina? Pero el derecho o la lógica ya no importaban. Estaba perdida, completamente fuera de mi centro, siendo consumida por sentimientos que no lograba controlar ni entender completamente. 2 semanas después del beso, Paloma apareció en el café donde había comenzado a tomar mi café matutino desde que cambié mi rutina. Era un lugar pequeño y escondido al otro lado de Madrid, un sitio del que tenía certeza de que ella no conocía. Pero allí estaba, sentada en una mesa del rincón, tomando café y leyendo un libro como si aquel fuera su lugar habitual. Cuando me vio entrar, no demostró sorpresa, solo sonrió y señaló la silla vacía frente a ella, como si me estuviera esperando, como si supiera que aparecería allí a esa hora exacta. Mi primer impulso fue salir,
dar media vuelta y huir una vez más. Pero algo en su actitud, la calma, la certeza, la forma como me miraba, como si pudiera ver directamente a través de mis defensas, me paralizó. Caminé hasta la mesa en piloto automático, mi corazón latiendo tan fuerte que tenía certeza de que ella podía oírlo. No dijo nada al principio, solo cerró el libro. Una novela de Carmen Martín Gaite. Noté, y me estudió con esos ojos oscuros que parecían leer mi alma. Me sentí completamente expuesta, como si todos mis intentos de fuga y negación fueran transparentes para ella. Finalmente habló. Dijo que estaba huyendo de mí misma, no de ella, que podía continuar cambiando mi rutina, evitando lugares, fingiendo que nada había pasado, pero que eso no cambiaría el hecho fundamental. Había sentido algo cuando me besó, algo que no podía ser deshecho o ignorado. La forma como hablaba era hipnótica, calmada, segura, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para convencerme. Y tal vez lo tenía, porque mientras hablaba, sentía mis defensas deshacerse una por una. Habló sobre cómo me conocía mejor de lo que yo me conocía, cómo me había observado durante años notando cosas que ni yo percibía, mi forma de tocar el cabello cuando estaba nerviosa, cómo mi voz se volvía más grave cuando estaba excitada, cómo mis ojos se dilataban cuando algo me interesaba profundamente. Y entonces dijo algo que me desarmó completamente, que había notado esas reacciones en mí desde la primera cena tras su regreso, que mi cuerpo había respondido a ella antes de que mi mente aceptara esa posibilidad, que la deseaba desde hacía más tiempo del que yo misma admitía. Traté de protestar, pero las palabras murieron en mi garganta, porque en el fondo sabía que tenía razón. Desde esa primera noche, algo había cambiado en mí. Desde la primera mirada, el primer toque, había comenzado a despertar a algo que siempre estuvo allí, esperando. Cuando se levantó para irse, se detuvo al lado de mi silla y susurró en mi oído que me daría más tiempo, pero que no esperaría para siempre, que cuando estuviera lista para dejar de luchar contra mí misma, estaría allí. Su perfume permaneció en el aire mucho después de que se fuera, y me quedé allí, sentada sola, finalmente confrontada con la verdad que había estado evitando. La quería, desesperadamente, y ya no había forma de fingir lo contrario. Esa noche fue diferente de todas las otras. No traté de luchar contra los pensamientos sobre Paloma. No traté de convencerme de que se trataba de confusión o crisis de mediana edad. Por primera vez desde el beso, me permití sentir completamente todo lo que ella despertaba en mí. Y era arrollador. Acostada en mi cama, en la oscuridad de mi cuarto, dejé que mi mente vagara libremente por los territorios que había estado evitando. Imaginé cómo sería besarla nuevamente, pero esta vez sin sorpresa, sin resistencia. Imaginé cómo sería tocarla, descubrir la textura de su piel, el sabor de su cuello, los sonidos que haría si la besara en los lugares correctos. Mi mano encontró el camino entre mis piernas, casi sin que me diera cuenta. Y por primera vez en la vida, me masturbé pensando en una mujer, en Paloma, en sus ojos oscuros estudiándome, en su voz ronca diciendo mi nombre, en sus manos tocando mi rostro con tanta certeza. El orgasmo vino con intensidad que me sorprendió, dejándome jadeante y temblando. Pero más que el placer físico, fue el alivio emocional lo que me impactó. Como si finalmente hubiera dejado de luchar contra una corriente y me hubiera dejado llevar. En los días siguientes, algo cambió en mí. Dejé de evitar los lugares donde podría encontrarla. Volví a mi rutina normal. Respondí las llamadas de Miguel con más naturalidad, aunque aún sentía una punzada de culpa cada vez que su voz cariñosa mencionaba a Paloma. Pero ella no apareció. Durante una semana entera, no tuve señal alguna de ella, ningún encuentro casual, ningún mensaje, ninguna aparición en mis lugares habituales. Era como si hubiera desaparecido de mi vida tan súbitamente como había invadido. Su ausencia me afectó más de lo que esperaba. Me sorprendía buscándola en cada calle, en cada café, esperando ver ese cabello castaño, u oír esa risa baja que se había vuelto la banda sonora de mis sueños. La falta de ella era física, un dolor en el pecho que no pasaba. Fue entonces cuando entendí. No era solo deseo. Me había enamorado de ella. Completamente, irremediablemente enamorada. A los 52 años, por primera vez en décadas, estaba vulnerable, expuesta, necesitando a alguien de una forma que me asustaba. La lluvia comenzó un martes por la tarde y no paraba.
Una de esas lluvias de marzo que parecen lavar toda la ciudad, dejando todo más limpio y más intenso. Estaba en casa, tratando de concentrarme en unos proyectos de trabajo, pero mi mente estaba en otro lugar. Siempre estaba en otro lugar últimamente. Cuando sonó el timbre a las 9 de la noche, mi corazón casi se detuvo. Sabía, sin necesidad de mirar por la mirilla, quién era. Había una energía en el aire que anunciaba su presencia, una electricidad que hacía que se me erizara el vello. Abrí la puerta, y allí estaba Paloma, empapada por la lluvia, cabello pegado al rostro, ojos brillando con intensidad que me dejó sin aliento. Llevaba una camiseta blanca que se había vuelto transparente con el agua, dejando poco a la imaginación, y vaqueros que se pegaban a su cuerpo como una segunda piel. Nos quedamos mirándonos en silencio por algunos segundos que parecieron eternos. Sabía que aquel era el momento de la elección. Podía cerrar la puerta, mantener las apariencias, continuar huyendo, o podía finalmente aceptar lo que mi cuerpo y mi corazón ya sabían desde hacía semanas. Abrí más la puerta y me aparté para que entrara. Pasó por mi lado dejando un rastro de perfume, mezclado con el olor de la lluvia, una combinación que se asociaría para siempre en mi mente, con ese momento de rendición total. Se detuvo en medio de mi sala, goteando agua en la alfombra, y se volvió para mirarme. No dijo nada. No necesitaba. Sus ojos lo decían todo. Decían que había esperado suficiente, que ya no aceptaría medias palabras o vacilaciones, que había venido a buscar una respuesta definitiva. Cerré la puerta y me acerqué a ella despacio, como si me estuviera acercando a un animal salvaje que podría huir ante cualquier movimiento brusco. Pero ella no huyó. Se quedó quieta, observándome con esa intensidad que siempre me desarmaba completamente. Cuando estuve lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo, a pesar de la ropa mojada, extendí la mano y toqué su rostro. Su piel estaba fría por la lluvia, pero se calentó bajo mi toque. Cerró los ojos y suspiró, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Y entonces, finalmente dejé de luchar. Besé a Paloma como una mujer sedienta bebe agua, con desesperación, con necesidad, con hambre que había estado negando durante semanas. Respondió inmediatamente, sus brazos rodeándome, sus manos enredándose en mi cabello, su cuerpo presionándose contra el mío con urgencia que reflejaba la mía propia. Era diferente de cualquier beso que había dado en mi vida. No era solo la suavidad de sus labios o la forma como se mezclaba nuestra respiración. Era el hecho de que, por primera vez, estaba besando a alguien que realmente conocía mi cuerpo, que entendía mis ritmos, que sabía exactamente dónde tocar para hacerme temblar. Sus manos encontraron el camino bajo mi blusa, y el contacto de su piel en la mía envió ondas de choque por todo mi cuerpo. No era la primera vez que alguien me tocaba, pero era la primera vez que un toque me hacía sentir como si estuviera despertando de un sueño profundo. La llevé a mi dormitorio sin prisa, deteniéndome en el camino para besarla contra la pared del pasillo, para tocarla como había soñado durante semanas. Estaba temblando, no de frío porque su piel ardía bajo mis dedos, sino de anticipación, de un deseo que había sido contenido demasiado tiempo. Cuando llegamos a mi dormitorio, me detuve un momento para realmente mirarla. Cabello oscuro esparcido sobre los hombros, labios hinchados de nuestros besos, ojos brillando con una mezcla de deseo y ternura que me dejó sin aire. Era hermosísima, y en ese momento era mía. Quité su camiseta mojada con cuidado reverente, como si estuviera descubriendo una obra de arte. Su piel era dorada, perfecta, y cuando me incliné para besar su cuello, arqueó la espalda y dejó escapar un gemido bajo que vibró a través de todo mi cuerpo. Hacer el amor con Paloma fue como descubrir un idioma que no sabía que hablaba con fluidez. Cada toque parecía natural, cada beso encontraba el lugar correcto, cada movimiento de nuestros cuerpos juntos creaba una armonía que nunca había experimentado con nadie. Era como si hubiéramos sido hechas para esto, para esta danza íntima que nos dejaba jadeantes y sudorosas y completamente perdidas la una en la otra. Cuando me tocó entre las piernas por primera vez, con dedos que sabían exactamente cómo darme placer, entendí que todo lo que había experimentado antes había sido solo un eco distante de lo que el cuerpo femenino podía sentir. Me corrí en sus manos con una intensidad que me hizo llorar, no de tristeza, sino de alivio por finalmente haber encontrado lo que no sabía que estaba buscando. Después, acostadas entrelazadas en las sábanas revueltas,
Ella trazaba círculos perezosos en mi pecho mientras yo trataba de procesar lo que había pasado. No era solo el sexo, aunque había sido el mejor de mi vida. Era el hecho de que, por primera vez en 52 años, me sentía completamente entera. Desperté con Paloma aún en mis brazos, su rostro relajado en el sueño, respiración suave haciendo cosquillas en mi cuello. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, bañando su cuerpo desnudo en una luminosidad dorada que la hacía parecer una diosa pagana que había aparecido en mi cama durante la noche. Por algunos minutos, solo la observé. Memoricé cada detalle, la curva de sus labios, las pecas casi imperceptibles en su hombro, la forma como su cabello se esparcía en la almohada. Traté de grabar todo en la memoria, con miedo de que fuera solo un sueño que se desvanecería cuando despertara. Pero cuando abrió los ojos y me sonrió con una intimidad que me dejó sin aliento, supe que era real. Todo era real. Lo que había pasado entre nosotras, lo que sentía por ella, la forma como mi cuerpo aún vibraba de placer horas después. Se estiró como una gata perezosa, y no pude resistir besar la piel expuesta de su cuello. Rió bajito, un sonido que se convirtió en gemido cuando mi boca encontró puntos sensibles que había descubierto la noche anterior. Hicimos el amor nuevamente en la luz suave de la mañana, más despacio esta vez, explorando cada centímetro la una de la otra con la paciencia de quien sabía que tenía tiempo. Cuando bajó por mi cuerpo y me besó donde más necesitaba, pensé que iba a morir de placer. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan expuesta, tan completamente poseída por otra persona. Después del desayuno, que tomamos en la cama alimentándonos mutuamente con dedos que aún temblaban de deseo, la realidad comenzó a infiltrarse en nuestra burbuja íntima. Necesitaba enfrentar lo que había pasado, procesar las implicaciones, decidir qué hacer a partir de esa mañana. Pero cuando comencé a verbalizar mis preocupaciones sobre Miguel, sobre nuestra diferencia de edad, sobre lo complicado que sería, Paloma me silenció con un beso. Dijo que no quería oír sobre problemas o complicaciones, que quería solo quedarse allí conmigo, en ese momento, sin pensar en el resto del mundo. Y por algunas horas preciosas, fue exactamente eso lo que hicimos. El teléfono sonó a las 2 de la tarde, cortando nuestra intimidad como un cuchillo. Era Miguel. Su voz cariñosa y despreocupada me golpeó como un puñetazo en el estómago, recordándome súbitamente la complejidad de la situación en la que me había puesto. Estaba buscando a Paloma, que no había dormido en casa, y no estaba respondiendo el móvil, preocupado, como cualquier padre estaría. Mientras conversaba con él, tratando de mantener la voz normal, Paloma estaba acostada a mi lado, trazando círculos perezosos en mi brazo desnudo, completamente ajena a la culpa que me consumía. Mentí a mi mejor amigo por primera vez en más de 30 años de amistad. Dije que no sabía dónde estaba Paloma, que tal vez estuviera con algún amigo de la universidad. Cada palabra que salía de mi boca parecía pesar una tonelada, cargada de una traición que sabía que él no merecía. Cuando colgué el teléfono, la magia de la mañana se había disipado completamente. La realidad estaba allí, cruda e implacable, recordándome todo lo que había elegido ignorar durante las últimas 12 horas. Paloma percibió mi cambio de humor inmediatamente. Se sentó en la cama, tirando de la sábana para cubrirse los pechos, y me miró con una seriedad que contrastaba con la ligereza que habíamos compartido momentos antes. Comencé a hablar sobre cómo aquello era una locura, cómo no podíamos continuar, cómo Miguel nunca me perdonaría si descubría. Hablé sobre nuestra diferencia de edad, sobre las implicaciones sociales, sobre cómo ni siquiera sabía qué era, si era lesbiana, bisexual o solo confundida. Me escuchó en silencio, y cuando terminé mi discurso lleno de ansiedad y culpa, solo negó con la cabeza con una tristeza que me partió el corazón. Dijo que estaba haciendo exactamente lo que esperaba, huyendo a la primera señal de complicación, que estaba tan acostumbrada a vivir una vida segura y predecible que la primera vez que algo verdaderamente real aparecía, corría hacia las excusas y los miedos. Se levantó y comenzó a vestirse con movimientos económicos, cada gesto una declaración silenciosa de decepción. Mientras la observaba ponerse la ropa que había quitado con tanto cuidado la noche anterior, sentí como si estuviera viendo marcharse la mejor parte de mí misma. Antes de salir, se detuvo en la puerta del dormitorio y me miró una última vez. Dijo que no iba a luchar por alguien que no estaba dispuesta a luchar por sí misma, que cuando decidiera dejar de vivir con miedo
y abrazar quien realmente era, estaría esperando, pero que no esperaría para siempre. Y entonces se fue, dejando solo su perfume en las sábanas y un vacío en mi pecho que parecía imposible de llenar. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida adulta. Durante el día, trataba de mantener una rutina normal, trabajo, proyectos, reuniones, pero era como si estuviera viviendo a la mitad de mi capacidad. Todo parecía sin color, sin sabor, sin propósito. La noche, sola en mi apartamento, era aún peor. Mi cama aún cargaba su olor, por más que cambiara las sábanas. Mi cuerpo aún recordaba sus toques, aún ansiaba el calor que solo ella había logrado despertar. Traté de masturbarme pensando en otras cosas, en hombres que había conocido, pero nada funcionaba. Era como si Paloma hubiera reconfigurado completamente mi sexualidad. Miguel continuó llamando regularmente, y cada conversación era una tortura. Hablaba sobre cómo Paloma parecía extraña últimamente, más cerrada, pasando más tiempo fuera de casa. Preguntaba si había notado algo diferente en ella, si me había buscado. Yo mentía consistentemente, odiándome a mí misma con cada palabra falsa. Comencé a beber más vino por las noches, tratando de adormecer los pensamientos que me consumían. Dejé de cuidar mi apariencia con el mismo esmero de antes. Mis colegas de trabajo comenzaron a comentar que parecía cansada, estresada. Inventaba excusas sobre proyectos difíciles y noches mal dormidas, pero la verdad era que me estaba muriendo por dentro. Lo peor eran los momentos en que casi la buscaba. Agarré el teléfono decenas de veces. Escribí mensajes que nunca envié. Pasé por los lugares donde sabía que frecuentaba, esperando verla por casualidad, pero cada vez que llegaba cerca de hacer contacto, el miedo me paralizaba. Miedo de la reacción de Miguel si descubría. Miedo de lo que la gente pensaría de mí. Miedo de asumir una identidad que no comprendía completamente. Miedo de que, si me entregaba a aquello completamente, no lograría volver más a la vida que conocía. Pero principalmente, miedo de que fuera demasiado tarde, que había perdido mi única oportunidad de ser verdaderamente feliz, por cobardía y conformismo. Fue un jueves gris de abril cuando todo cambió. Salía de la oficina cuando recibí una llamada de Miguel. Su voz estaba extraña, más seria de lo que estaba acostumbrada a oír. Me pidió ir a su casa. Dijo que necesitábamos hablar sobre algo importante, algo sobre Paloma. Mi corazón se heló inmediatamente. ¿Le habría contado? ¿Habría descubierto de alguna forma? Llegué allí con las piernas bamboleantes, preparada para lo peor. Miguel estaba en la sala, caminando de un lado a otro con una expresión que nunca había visto en su rostro. Cuando me vio, se detuvo y me miró con intensidad, que me hizo querer desaparecer. Comenzó hablando sobre cómo había notado cambios en Paloma en las últimas semanas. Cómo estaba distante, triste, pasando la mayor parte del tiempo en el cuarto. Cómo la había encontrado llorando algunas veces, y se negaba a explicar el motivo. Mi corazón latía tan fuerte que tenía certeza de que él podía oírlo. Traté de mantener una expresión neutra, pero por dentro estaba entrando en pánico, y entonces dijo algo que me pilló completamente desprevenida. Dijo que sabía que Paloma estaba enamorada de alguien, que como padre podía reconocer las señales, y que sospechaba que esa persona no correspondía a sus sentimientos, o estaba siendo cruel de alguna forma, porque su hija estaba claramente sufriendo. Pidió mi ayuda para descubrir quién era, para tal vez hablar con Paloma como una figura materna que ella respetaba. Dijo que confiaba en mi juicio más que en el de cualquier otra persona, que siempre había sido como una segunda madre para Paloma. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. Allí estaba él, pidiendo mi ayuda para consolar a su hija del sufrimiento que yo misma había causado, confiando en mí para cuidar del corazón que había partido por cobardía. Ya no pude aguantar más. Las lágrimas comenzaron a rodar antes de que pudiera controlarlas, y Miguel corrió a abrazarme, pensando que solo estaba emocionada con la situación de su hija. En ese abrazo, envuelta por el cariño de mi mejor amigo, tomé una decisión. No podía vivir más en esa mentira. No podía negar más quién realmente era. No podía seguir huyendo de lo que sentía por Paloma. Aunque eso costara mi amistad con Miguel, aunque cambiara todo para siempre, era hora de dejar de ser cobarde. Esta es mi historia. La historia de cómo descubrí a los 52 años que nunca es tarde para ser quien realmente somos.
que el amor puede aparecer en las formas más inesperadas y transformar completamente nuestra comprensión de nosotras mismas. Para ustedes que me están escuchando, y tal vez se identifiquen con alguna parte de este viaje, quiero dejar un mensaje. No tengan miedo de cuestionar sus propias certezas. Y si de alguna forma esta historia tocó su corazón, dejen su comentario y den like. No cuesta nada, y solo nos ayuda a continuar trayendo más historias emocionantes de descubrimientos y superación en este mundo donde necesitamos mucho valor. No tengan miedo de explorar partes de ustedes que tal vez nunca hayan sido conscientes antes. Y, principalmente, no tengan miedo de amar. Verdadera, valiente, completamente, independientemente de la edad, del género o de cualquier otra etiqueta que la sociedad trate de imponer. No dejen de seguir el canal para no perderse ninguna historia. La vida es muy corta para vivir solo la mitad de quienes realmente somos.